Muchas gracias, mi estimado Juan Becerra. Bueno, como ya lo dije, la Liga MX jornada número 16 arrancó hace un par de horas con el partido en el Luis Pirata de la Fuente. El equipo de Veracruz, gol de Iber Ruiz, que fue el segundo. El Veracruz con esto tenía la ventaja, un equipo que ya está eliminado de esta liga, pero al final Querétaro le alcanza a arañar el empate. Irán Mier mete el gol al 93. Con esto Querétaro suma un punto al día. En este momento está posicionado en el número 7 de la tabla general, pero falta todavía que juegue Tigres, que juegue Pachuca, que juegue Morelia, y de ganar estos equipos lo estarían dejando ya fuera de la competición, al menos de la liguilla, a falta de una jornada. También se está en este momento jugando el otro partido de la Liga MX, donde también están emparejados a ceros. Ahí está precisamente el marcador en este momento. El Atlas contra Pachuca. Los rojinegros están eliminados. Un torneo muy, muy nefasto. Mientras que el caso de Pachuca de ganar, pues por supuesto se está instalando en buenos puestos de la liguilla. A falta de 2 partidos, la jornada número 16. Y también, como ya lo decíamos desde el inicio, hoy México vuelve a revalidar lo que hizo Alexa Moreno en la gimnasia artística. Este es gimnasia de trampolín, en donde la par de mexicanas se cuelgan la medalla de bronce. Primero califican entre las 8 mejores en el puesto número 7. Después se establecen en el tercer lugar. Melissa Flores y Kenty Robles se llevan esta medalla muy honorífica, en lo que también representa que México puede seguir teniendo, por supuesto, nivel para competir en estas instancias. Todavía le queda una prueba más en individual a México en este torneo que se realiza allá en San Petersburgo, en Rusia. Y bueno, también las redes sociales, por supuesto, con este tema de las chicas mexicanas. Dafne Navarro y Melissa Flores ganaron medalla de bronce en esta prueba. También Conade metiéndose al barco de, ya saben, todos son ganadores. Todos son ganadores cuando pasa este tipo de triunfos. Y también se está realizando la Copa del Mundo de clavados de altura allá en Abu Dhabi, donde Jonathan Paredes se lleva hasta el momento, dentro de las 2 primeras rondas, el primer lugar. Se lanzan desde 27 metros de altura. Las mujeres lo hacen desde 21 metros. Y hoy este mexicano, múltiple medallista en Barcelona 2013, Kazán 2015, y quien hace poco le tiró durísimo al Canelo, diciendo que por qué él fue nombrado Premio Nacional de Deportes y estuvo inhabilitado medio año por dopaje. Después dijo: no se confundan, no me gusta tirarle al Canelo, pero es que ¿por qué si? ¿Por qué el gobierno le da un premio cuando él estuvo pues inhabilitado por dopaje? Bastante polémico también este chico, pero por supuesto al final ahí está rindiendo su trabajo en los clavados de altura en la Copa del Mundo allá en Abu Dhabi. Y también los capitanes de la Ciudad de México, que en este momento están jugando en el Olímpico Juan de la Barrera, el segundo de la serie contra los Libertadores de Querétaro. El día de ayer 92-85 se llevan la ventaja. Rigoberto Mendoza, como siempre, siendo el mejor de la quinteta de la Ciudad de México, 27 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. En este momento se está jugando el primer cuarto. La ventaja la tiene el equipo de los capitanes de la Ciudad de México, que por cierto están instalados en el primer lugar de la zona sur con 7 partidos ganados y 2 perdidos. Y el video gracioso del día de hoy, que es viernes, que nos vamos todos de fiesta. Esta es la historia de mi amigo Iván Herroz. Cuando era portero de chiquito, así le hacía a su papá. Lo aventaba para que sirviera de algo, y después se dio cuenta que lo suyo es el teatro. Y pues bueno, ahí está, señor Iván Herroz. Así te hacían, Iván Herroz, distraído, y llegaba tu papá, que por cierto es tu padre odontólogo, y te aventaba ahí. Luego, al final fue gol, ¿no? ¿De dónde conseguiste los videos de mi familia, Juan? No sé. Oye, Iván, y también es árbitro. Tu papá arbitró el partido, entonces no hubo mayor problema. No hubo mayor problema. No hubo problema. Todo quedó en familia. Pero mira, Iván Herroz, la primera, no malos reflejos del señor Iván. Bueno, ahora sí, hasta acá la información deportiva.